Hola amigos, buenas noches. Hoy ha sido el día de control al gobierno en el Parlamento y ha sido un control de gobierno muy bronco en la que la oposición ha aprovechado para acusar de corrupción al gobierno. El gobierno se ha picado por diversidad de casos de corrupción, el caso Coro, caso Mascarillas, el de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, los millones que se han perdido, descubiertos por el Tribunal de Cuentas, los contratos de salvadoría, etcétera, etcétera. Pues hay mucha corrupción y es que además también se ha pretendido tapar el tema de la amnistía, pues el gobierno intentando acusar a la oposición de, por ejemplo, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que, bueno, está sometido a una simple inspección de Hacienda, pero hasta el momento no se ha probado todo lo que hubiera ocurrido en fraude fiscal, que además en esto ni siquiera se han pronunciado los tribunales. Además de esto, el gobierno está intentando, pues, crear una cortina de humo para que no se hable de la ley de amnistía y para que no se hable de la corrupción, porque van saliendo muchos casos de corrupción y el gobierno, pues, pretende crear cortinas de humo con la complicidad de los medios de comunicación muy subvencionados por el gobierno para que, pues, crean polémicas como el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que la han querido elevar a la categoría de corrupción, a la categoría de fraude fiscal, cuando todavía no ha estado probado, ni siquiera los tribunales se han pronunciado. Y bueno, que una inspección de rutina de Hacienda como hace en muchas empresas, y que algún pago ha llegado más tarde o se ha hecho de otra manera, pero en fin, de un grano están haciendo una montaña, que no buscan otra cosa que crear cortinas de humo, porque fijaos una cosa, respecto al tema de la amnistía, la ley de amnistía que se va a aprobar mañana, se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, que han elaborado un informe indicando que esta ley es inconstitucional. O sea, el gremio de la judicatura, una amplia mayoría de jueces del Consejo General del Poder Judicial considera que la ley de amnistía es inconstitucional. Otra parte de los jueces dicen que, si bien no es inconstitucional, tenían que matizar una serie de cosas, porque hay una serie de contradicciones. La asociación de jueces, la diversidad de asociaciones de jueces, pues está claramente en contra de esta ley de amnistía y la considera claramente inconstitucional. Entonces, el gobierno no le interesa, pues, que se hable de este tema, que se sepa esta noticia. Mañana se va a celebrar, pues, la votación en el Congreso de esta ley de amnistía y vamos a ver lo que ocurre, porque va a ocurrir cualquier cosa. Ya han dado el toque de aviso los jueces, que es inconstitucional. Por tanto, sí significa que esta ley va a pasar cualquier cosa. Porque yo creo que constitucional no lo es y va a tener muchas dificultades y se va a encontrar con todo tipo de tropiezos que es muy posible que finalmente ni se llega a aplicar. Porque esta ley que se va a aprobar mañana es amnistiar todos los delitos de los políticos. Amnistiar, perdonar, dar por como si no hubiera ocurrido nunca, pues delitos de sedición o rebelión, delitos de malversación o de corrupción, delitos de terrorismo, una cosa que es muy grave, y delitos de traición. O sea, se busca amnistiar una serie de delitos que son muy graves, de los cuales los jueces han dicho que es inconstitucional. Esto nos da las noticias, porque de momento los medios de comunicación, en su amplia mayoría, lo está controlando el gobierno, ya que estos medios de comunicación dependen de las subvenciones del gobierno. Esta ley de amnistía, pues, puede chocar contra el derecho europeo. Y por tanto, pues, al no tener encaje como el derecho europeo, es muy probable que no salgan adelante. Además, hay que destacar que en Cataluña ha ocurrido algo. No se han aprobado los presupuestos de la Generalitat. Y entonces,
Pere Aragonés ha decidido adelantar las elecciones en Cataluña, las elecciones al Parlamento de Cataluña, las elecciones autonómicas. Se dice que es porque los comunistas, pues no estaban de acuerdo con esto de la ROC, que es un complejo de casinos y de instalaciones turísticas que según los comunes es algo especulativo y no es sostenible. No sé a qué viene esto de que no es sostenible, meter la Agenda 2030, y a qué es especulativo, cuando es un complejo turístico de ocio que crearía puestos de trabajo y esto generaría riqueza, sería pues positivo para el turismo y positivo por lo cuanto a los puestos de trabajo que pudiera crear. Pues bueno, los comunistas no se han puesto de acuerdo con el gobierno de Esquerra Republicana de Pere Aragonés y los presupuestos no han salido adelante. Total, que Pere Aragonés ha adelantado las elecciones. Pero hay que ir con cuidado con este adelanto de las elecciones. Este adelanto de las elecciones las ha adelantado para el 12 de mayo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ahora estamos en marzo, estamos a 13 de marzo. El próximo mes habrá elecciones al Parlamento de País Vasco, en Euskadi. Y en mayo, siguiente mes, el 12 de mayo, habrá elecciones al Parlamento de Cataluña. Y otro mes después, el 9 de junio, habrá elecciones al Parlamento Europeo, lo cual nos indicará unas pistas de cómo se está configurando el espectro político español. Las primeras elecciones que van a venir, las del País Vasco, no tienen mucha relevancia, aunque sí será por el hecho de que el apoyo de Pedro Sánchez va a quedar muy castigado, muy reducido. Los socialistas van a perder muchos votos. En el caso de Cataluña, ahora que se han adelantado las elecciones, pues si antes las encuestas las encabezaba el Partido Socialista de Cataluña, los socialistas, ahora están muy salpicados por la corrupción. Y las últimas encuestas, ponen por delante a Esquerra Republicana de Cataluña, lo cual, quizás por este motivo, también Pere Aragonés ha aprovechado adelantar las elecciones. En lo que demás respecta, las últimas encuestas en Cataluña son que las intenciones de voto son: los socialistas bajarán de voto, han sido muy salpicados por la corrupción, además por el engaño de la ley de amnistía, porque Pedro Sánchez dijo que la ley de amnistía era inconstitucional y ahora se aplica. O sea que ya mañana se va a votar la ley de amnistía. Los comunistas, la intención de voto de las últimas encuestas dice que también van a bajar de votos. Vox se mantiene en Cataluña, se mantiene, o quizás pueda incrementar un poquito los votos, podría sacar un poquito más de votos. Pero bueno, ¿qué pasa con esto del adelanto de las elecciones en Cataluña? Es que también ocurre una cosa, que en el independentismo hay dos bandos. En el independentismo, los de derechas, que son Junts, el partido de Carles Puigdemont, y los de izquierdas, que son la Esquerra Republicana, el partido del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Y entonces, Pere Aragonés cuenta con este voto independentista y se quiere apuntar los méritos del independentismo para él, si bueno, sacará adelante esta ley de amnistía. Fijaos una cosa, mañana se va a aprobar la ley de amnistía. Tendrá que pasar al Senado. Y el Senado puede retrasarlo lo máximo posible. Si el Senado lo retrasa lo máximo posible, esta ley de amnistía, para publicarse en el Boletín Oficial del Estado, porque después del Senado pasará al Congreso, que lo volverá a aprobar otra vez, significa que si el Partido Popular en el Senado apura al máximo de ir alargando, de poniéndole trabas, ir alargando esta ley de amnistía, pues saldría adelante publicado en el Boletín Oficial del Estado aproximadamente dentro de 2 meses. Y dentro de 2 meses ya estaríamos en el mes de mayo. Más en concreto, saldría publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales de mayo o a finales de junio, incluso a finales de junio, lo que significa que en estas condiciones no le daría tiempo a Carles Puigdemont de presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat.
porque las elecciones serían el 12 de mayo. Los cálculos, las fechas, tal como está la ley, Pere Aragonés tiene hasta el 12 de mayo para adelantar las elecciones, pero en el caso de que se alargara en el Senado la ley de amnistía, pues Carlos Puigdemont se podría presentar como candidato a partir de finales de mayo o de finales de junio. Por tanto, esto no le da tiempo a Carles Puigdemont de presentarse como candidato a presidente de la Generalitat. Ahora supongamos una cosa, que en el Senado el Partido Socialista tuviera la mayoría absoluta. Entonces lo de la ley de amnistía iría muy rápido, muy rápido. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de mañana, luego de que se aprobaría seguramente, luego de pasar al Senado y de volverlo al Congreso, que ya esta ley ya sería aprobada de la manera más urgente posible, pues significa que en un mes ya estaría publicado en el Boletín Oficial del Estado y la ley de amnistía sería vigente. Entonces, quizás con esta ley ya vigente, Carles Puigdemont tendría tiempo para presentarse a presidente de la Generalitat. Pero claro, esto es posible, pero no va a ser así, porque en el Senado, pues el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y es muy posible que intente retrasarlo todo lo posible. Si no quiere que con estas elecciones anticipadas por Pere Aragonés, el candidato pueda ser Carles Puigdemont, porque Carles Puigdemont, candidato a presidente de la Generalitat, ya con la ley de amnistía, pues se supone que no podrían detenerlo, teóricamente, porque los jueces han dicho que esta ley será inconstitucional. Por tanto, lo de Carles Puigdemont no está muy seguro. Lo que sí que podrá hacer Carles Puigdemont es presentarse candidato al Parlamento Europeo y si sale elegido eurodiputado, pues ocurrirá que tendrá inmunidad y será aforado. Y entonces, todo esto se complica con esta ley si será o no será legitimada. Porque lo de la inconstitucionalidad de esta ley, que ya damos por hecho que va a acabar aprobándose más pronto o más tarde, pues tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional y luego también tendrá que topar contra el derecho europeo. El presidente de la Generalitat, pues Pere Aragonés, en sus cálculos, entra que impedir que Carles Puigdemont se presente como candidato a presidente de la Generalitat para que no capitalice el voto independentista si consigue que la ley de amnistía salga adelante y pues que después de esto lo que haría sería pues ir ya por el referéndum de la autodeterminación, lo cual haría que una inmensa mayoría de votos independentistas fueran a Carles Puigdemont, a Junts, en vez de a Esquerra Republicana de Cataluña, que es el que le interesa a Pere Aragonés. Que bueno, que si ahora con las elecciones anticipadas, si Pere Aragonés sale elegido, pues si es el partido más votado, como dicen las encuestas, pero bueno, no es que tampoco sea muy votado, porque los porcentajes son muy pequeños. No va a sacar mayoría absoluta Pere Aragonés, por supuesto. Tendrá que pues, pactar por más o menos los mismos que ya lo hubiera apoyado. Por Partido Socialista, los comunes y los de Junts, si les interesa que haya un presidente de la Generalitat independentista. Es decir, si les interesa una Generalitat separatista. Y estas son las razones del anticipo de las elecciones de Pere Aragonés. ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a tener elecciones tras elecciones. Ya veremos cómo va. Yo preveo que va a ir todo muy mal. Y si no sale adelante esta ley de amnistía, si fallan los planes de Carles Puigdemont, pues esto también sería bueno. Porque tened en cuenta una cosa. Si se acaba publicando en el Boletín Oficial del Estado la ley de amnistía, que puede ser dentro de un mes, bueno, un mes o 2 meses no estoy seguro. Porque para ser así tendría que haber mayoría absoluta del Partido Socialista en el Senado, y no la hay. Lo que va a hacer el Partido Popular es algo muy incierto, porque no se ha pronunciado. Ojalá que intente alargar al máximo la aprobación esta de
la ley de amnistía, poniendo este tipo de trabas. Porque luego aprobar esta ley de amnistía se va a encontrar con varios problemas. Tribunal Constitucional y Derecho Europeo. Pero si se aprueba, se supone que el siguiente paso de Pedro Sánchez va a ser aprobar los presupuestos generales del Estado. Y no nos interesa ni esta ley de amnistía ni que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Lo que interesa es que Pedro Sánchez caiga, porque es un mal gobernante y porque está llevando a España a la ruina. Está llevando a España a la ruptura. Por eso no interesa. Entonces, pensad, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, ¿qué va a ocurrir? Que van a subir los impuestos de una manera brutal. Muy buena parte de este dinero Pedro Sánchez lo tendrá que regalar a todos aquellos de los cuales necesita su apoyo. Y unos impuestos ya más altos y aún mucho más altos es muy impopular para la ciudadanía y es malo para la economía también. Entonces, si ya vamos mal, por lo menos vayamos con los presupuestos prorrogados del año anterior, que son, digamos, un poquito menos apretados, que ya lo son bastante. Entonces, si ya vamos mal, no tengamos que ir a por peor. Por eso no nos interesa que se apruebe pues la ley de amnistía, porque si no se aprueba la ley de amnistía, pues tampoco van a salir adelante los presupuestos generales del Estado. Pues esto es lo que hay, amigos, esto es lo que está pasando en España. Corrupción, a perdonar los delitos de los políticos, delitos de todo tipo, a amnistiarlos y más poder en todos los sentidos. Bueno, pues es lo que nos toca pasar. Supongo que con el paso del tiempo las cosas se van a poner en su sitio. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Esquerra Republicana, Junts, los Comunes, Sumar, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista, todos son Agenda 2030. Y en estas elecciones, porque van a haber repetidas elecciones en las que se va a ver que el Partido Socialista va a recibir un voto de castigo. Van a bajar mucho los votos del Partido Socialista, van a bajar mucho. Pero no os olvidéis de otros partidos que también son Agenda 2030, igual que el Partido Socialista. Si ganan los partidos de la Agenda 2030, no va a cambiar gran cosa y vamos a seguir yendo a por peor en muchas cosas, que aquí se me haría muy largo de explicar. El único partido que puede hacer cambiar las cosas de aquí en España, que puede frenar la Agenda 2030, que puede frenar el separatismo, que puede frenar la invasión inmigrante, que puede frenar la delincuencia y que puede frenar los impuestos, las subidas de impuestos, y al mismo tiempo que pueda mejorar la economía y que puede ir con los intereses de españoles. Este único partido que hay en España en estos momentos es Vox, el partido de Santiago Abascal, y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque solo hay dos cosas: partidos de Agenda 2030 y partidos que no están con la Agenda 2030. El único partido que no está con la Agenda 2030 es Vox. Pues bueno, veremos cómo van cambiando, porque inevitablemente con estas elecciones repetidas, pues la configuración del espectro político español va a cambiar, no va a ser el mismo. Y todo esto va a llevar a la debacle del Partido Socialista, esto seguro. Y para todo lo demás, pues vamos a ver lo que va a pasar, porque hay mucha manipulación informativa. La inmensa mayoría de los medios de comunicación de momento están pues comprados por los mandamases de la Agenda 2030. Bueno, amigos, pues esto es lo que hay. Veremos mañana lo que ocurre y a ver si lo que ocurra mañana va a aparecer otro vídeo. Adiós, amigos, muy buenas noches.